En el libro de Habacuc, el capítulo 2 y el versículo 15, Dios nos da una advertencia en la cual dice: Ay del que da a beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Es una advertencia muy seria que nos hace el Señor, y pues nos habla de la hiel, que no es nada más que la bilis, y en otros pasajes de la misma palabra de Dios, Él nos dice que dará castigo por medio de darnos de beber agua con hiel. Pues en la Biblia también habla de la bilis procedente de la vesícula biliar. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, el Departamento Facultativo de Ciencias Morfológicas. Nuestra cátedra es Anatomía Humana y hablaremos ahora de la vía biliar. El que habla es el profesor Dr. José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNSA, especialista en anestesiología y psicopedagogía y actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía. La vía biliar. La vía biliar, pues como su nombre lo indica, es la que está llevando la bilis que se produce dentro del hígado hasta el intestino. Esta vía biliar comienza con pequeños conductillos intralobulares, los cuales se dirigen a los conductos periportales, y de estos se van uniendo varios de estos conductos periportales hasta formar conductos biliares de mayor calibre que se juntan con otros y así sucesivamente hasta llegar al calibre definitivo correspondiente a los conductos hepáticos. La bilis es una secreción del hígado muy importante para el proceso de digestión a nivel del duodeno, y su producción es aproximadamente entre medio a 1 litro en 24 horas. Eso significa que su ritmo de producción es de 10 a 20 microlitros por segundo normalmente. En esta imagen estamos viendo las vías biliares llamadas intrahepáticas, que se encuentran dentro del hígado y que nos las están mostrando por medio de esta radiografía que se denomina colangiografía, una colangiografía en la cual se inyecta contraste a el tracto biliar y nos está mostrando la división de las vías biliares en una vía biliar intrahepática y en una vía biliar extrahepática. A su vez, también veremos que esta vía biliar extrahepática se divide en una vía biliar principal y en una vía biliar accesoria. Comenzamos entonces con el árbol biliar, que, como hemos mencionado, comienza con los conductillos intralobulares, luego va a los periportales, luego a los conductos biliares, que se van juntando unos con otros hasta formar conductos de mayor calibre y terminan formando el origen de la vía biliar principal, que son los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Pues como se puede ver, el conducto hepático derecho está viniendo fundamentalmente del lóbulo derecho y el izquierdo del lóbulo izquierdo. No nos olvidemos que junto con estos conductos hepáticos están las ramificaciones de la vena porta para la segmentación hepática. En la parte de la región extrahepática, la vía biliar además cuenta con un depósito de bilis que es la vesícula biliar, ahí está en inglés gallbladder, y su conducto cístico, todo lo cual analizaremos ahora. En esta colangiografía vemos el contraste en el árbol biliar intrahepático, la rama hepática derecha, la rama hepática izquierda, el conducto hepático común, la vesícula biliar, el conducto cístico. Aquí hay una anomalía, y luego estamos viendo la sonda que se ha introducido para hacer esta placa radiográfica, y además estamos viendo el conducto hepático común, el conducto biliar común desembocando en el duodeno. Esta imagen que parece que tuviese unas hendiduras o unos dentellones periféricos es precisamente el duodeno, donde estas entrantes y salientes nos están representando las válvulas conniventes.
Pues en esta imagen estamos viendo la distribución de las vías biliares vistas por delante y aquí estamos viendo una colangiografía real, tal cual habíamos visto antes, y este es un esquema de esta colangiografía donde nos está mostrando el conducto hepático común, el conducto biliar común. Ahí estamos viendo el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, el segmento 4, el segmento 3, el segmento 2 de la distribución portal. Aquí tenemos el segmento 8, aquí tenemos el segmento 7, este es el segmento 5 y aquí tenemos el segmento 6. Entonces, así de útil es realizar una colangiografía de la vía biliar. Y pues estaba por mencionar las colangiografías intraoperatorias que se realizan después de hacer una colecistectomía para verificar la no existencia o existencia de cálculos en la vía biliar que nos producirían problemas posteriores. Como ya habíamos mencionado, la vía biliar tiene una parte intrahepática y una parte extrahepática. La parte intrahepática es conocida con el nombre de árbol biliar y la parte extrahepática pues se divide en dos, en una vía biliar principal y en una vía biliar accesoria. La vía biliar principal de la vía extrahepática comienza con el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo que se reúnen a nivel del hilio hepático y forman el conducto hepático común. El conducto hepático común se une al conducto cístico y esta unión va a resultar en la formación de un conducto biliar común que también es conocido con el nombre de conducto colédoco. No confundamos conducto hepático común, que es la unión de los dos conductos hepáticos, con conducto biliar común, que es la unión del conducto hepático común con el conducto cístico. Entonces, este conducto biliar común es el que va a ir a unirse con el conducto pancreático principal y desembocar en la cara medial de la mucosa de la segunda porción del duodeno. La vía biliar accesoria, como ya habíamos mencionado, está formada por la vesícula biliar y el conducto cístico. Ahí está la vesícula biliar y el conducto cístico. Se denomina accesoria, puesto que podemos extirparla y no afecta mayormente a la vida. La proyección superficial del fondo de la vesícula biliar se realiza en un punto llamado punto cístico, que se lo localiza trazando una línea desde el ombligo hasta la parte externa de la clavícula, la línea umbilico hemiclavicular derecha en este caso. Entonces, el punto en el que esta línea umbilico hemiclavicular derecha cruza el reborde costal, pues esa zona es la proyección de superficie del fondo de la vesícula biliar. Es conocida también con el nombre de punto de Murphy. Y el punto de Murphy a la palpación puede ser doloroso, lo cual nos da, como se describe semiológicamente, Murphy positivo a la palpación. Pero en ocasiones la vesícula está tan aumentada de tamaño que puede estar ocasionando un abombamiento de esta zona que se encuentra alrededor del punto de Murphy por debajo del reborde costal. En ese caso estamos hablando del signo de Murphy porque es fácilmente visible la vesícula biliar y si vemos una vesícula biliar así de aumentada de tamaño, pues estará completamente inflamada y estará completamente obstruida la vía biliar. Comencemos a hablar de la vía biliar extrahepática, la accesoria, donde encontramos en primer lugar a la vesícula biliar y su conducto de salida, que es el conducto cístico. La vesícula biliar, como se está viendo aquí, tiene una dimensión de 8 a 10 centímetros de longitud, un ancho de 3 a 4 centímetros y su capacidad es de aproximadamente 50 mililitros, ¿no? El espesor de su pared normalmente es 1 milímetro. Estamos viendo aquí una vesícula biliar extirpada y pues disecada, donde estamos viendo este espesor entre el peritoneo y la vesícula propiamente dicha, que es un tejido aerolar denso que une la vesícula a la fosa cística. Además, ese tejido aerolar denso está cubierto o está cruzado
por numerosos vasos porta accesorios y biliares accesorios que se constituyen también en un medio de unión de la vesícula a la fosa cística. Como ya hemos mencionado, la vesícula biliar se encuentra en la cara inferior del hígado, en el lado derecho, en una depresión de la cara inferior o visceral del hígado que se denomina fosa cística, a la cual se une por este tejido areolar denso y por el cruce del peritoneo por la cara inferior de la vesícula biliar. Entonces ahí vemos una disección donde vemos la regla, ¿no? Miren, la regla dice 7 centímetros que está midiendo esta vesícula, incluido el cuello, y nosotros decimos que mide 8 a 10, pues esta está más o menos deshidratada. En cambio, aquí estamos viendo una vesícula en una imagen laparoscópica que nos muestra el fondo, el cuerpo, el cuello. Ahí está el conducto cístico en el interior de esto, que es el borde derecho del aumento menor o esófago gastroduodeno-hepático. Y aquí estamos viendo el color real del hígado, ¿no? Es ese color rojo oscuro, guindo aproximadamente. Nuevamente vemos la vesícula biliar y repetimos pues la dimensión desde el fondo hasta el cuello, 8 a 10 centímetros. El fondo es el que se encuentra en la escotadura biliar en el borde inferior de la cara anterior del hígado, y ahí tenemos pues la fosa cística y la vesícula biliar unida a la fosa cística por ese tejido aerolar denso y por el paso del peritoneo a manera de un puente por debajo de la vesícula. 8 a 10 centímetros, entonces, más o menos 4 centímetros de ancho, y la pared debe tener 1 milímetro de espesor. Como en este caso, cuando se presentan paredes de más de 1 milímetro, podemos estar hablando de una colecistitis crónica. 3 a 4 centímetros el ancho, y ahí estamos viendo otro segmento de la vía biliar accesoria, que es el cuello de la vesícula. Aquí tenemos el fondo de la vesícula biliar, el cuerpo de la vesícula biliar y el cuello de la vesícula biliar, que mide 2 centímetros de longitud aproximadamente y termina en la parte inicial del conducto cístico, donde tiene un diámetro de 2 milímetros. Ahí tenemos el fondo de la vesícula, que se encuentra proyectada en la pared anterior del abdomen a nivel del punto cístico o punto de Murphy. El cuerpo, no cuero, el cuerpo de la vesícula, que la estamos viendo ahí, y el cuello. El cuello también en ocasiones es conocido con el nombre de bacinete vesicular. El conducto cístico es pues el conducto que hace que la bilis vaya de la vesícula biliar, que es el reservorio de la bilis, en el intervalo entre los alimentos, que son los que estimulan para que la vesícula biliar se vacíe hacia el duodeno, ¿no? Entonces, el conducto cístico tiene aproximadamente 3 centímetros de longitud, y esto es lo importante. A nivel de su inicio en el cuello, tiene 2,5 milímetros de calibre, y a nivel de su terminación, 3 a 4 milímetros. Entonces, no se olviden estas dimensiones, estamos poniendo 4 milímetros, un gold estándar de 5 milímetros. Nos acordaremos siempre de 5 milímetros, ¿ya? Que no debe tener un calibre mayor. Ninguno de los segmentos de la vía biliar no debe ser mayor a 5 o 6 milímetros, pero en este caso, precisando el conducto cístico específicamente, en su parte terminal 3 a 4 milímetros y en su parte inicial 2,5 milímetros. ¿Qué pasa si en el reporte ecográfico nos dan diámetros mayores a estos? Pues puede estar significando que hay una obstrucción de la vía biliar y está acumulándose la bilis dentro de esta vía biliar. El conducto cístico, al igual que todo el resto de la vía biliar, tiene una mucosa, pero la mucosa del conducto cístico presenta unas prolongaciones que cuando se las pone todas en conjunto simulan una válvula espiral, la válvula espiral de Heister, que no es una válvula continente. Aquí tenemos una disección donde está abierto el conducto cístico, y nos están mostrando precisamente estos pliegues de la mucosa del conducto cístico que están formando esta válvula espiral. Al igual que todas las vísceras, las vías biliares intrahepáticas y las extrahepáticas, además de esta mucosa, tienen una capa muscular que es la que va a impulsar su contenido
en la dirección adecuada, eso es hacia el duodeno. Cuando la bilis se vacía en el duodeno, cuando el estímulo de los alimentos grasos va a hacer que se produzca la colecistoquinina, que va a propiciar la contracción de los músculos de la vesícula biliar y de la vía biliar para que la bilis sea depositada en el duodeno y cumpla con su función protectora por la alcalinidad y con su función digestiva para los alimentos grasos. Tal como habíamos mencionado, ¿no? En la estructura vamos a encontrar una mucosa. A nivel de la vesícula, esta mucosa absorbe fácilmente el agua. Por eso es que cuando nosotros no propiciamos un vaciamiento de la vesícula biliar, pues la bilis contenida en la misma se mantiene estancada y puede, en primer lugar, tornarse más densa y en segundo lugar, formar vaso biliar y en tercer lugar, a partir del vaso biliar, formarse los cálculos biliares. Entonces ahí está la mucosa de la vía biliar que comienza en la vesícula biliar o gallbladder, ahí está el nombre. Luego tenemos la capa muscular con fibras musculares anulares, profundas y lisas longitudinales. Están inervadas por el plexo mioentérico de Auerbach y el submucoso de Meissner, esta mucosa secretora. Y ahí tenemos en la periferia la serosa y por fuera del músculo tejido fibroso perimuscular. Y ahí vemos a la vesícula biliar en la cara inferior del hígado. Ahí está el surco vesicular. Este es el peritoneo que está cruzando la cara inferior de la vesícula biliar. Ahí está el ligamento hepatoduodenal que está viniendo también de la vesícula. Podría ser cístico duodenal. Y este es el borde libre del aumento menor u epiplón menor, donde se encuentran contenidas la arteria hepática, la vena portal, la vía biliar, los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos. Entonces, este espacio que estamos viendo por detrás es el orificio de entrada a la trascavidad de los epiplones. El conducto hepático común se forma por la unión del conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Mide aproximadamente 3 a 4 centímetros de longitud y tiene un calibre de 5 milímetros. A continuación, la unión del conducto cístico con el hepático común nos va a dar este nuevo conducto, que es el conducto biliar común, que mide aproximadamente 5 centímetros y tiene un calibre de 5 a 6 milímetros en toda su longitud. Sin embargo, a medida que se acerca al duodeno, este calibre va decreciendo y cuando nos encontramos en la desembocadura en el duodeno puede tener 2 a 3 milímetros. ¿Ya? Este conducto biliar común, cuando está en el interior de la pared del duodeno, puede presentar esta dilatación que estamos viendo aquí, que es la ampolla de Vater, ¿ya? Donde desemboca también el conducto pancreático principal. ¿Cuáles son los segmentos de la vía biliar? La vía biliar tiene un primer segmento que se denomina segmento portal. En este segmento están los conductos hepáticos derecho e izquierdo y la parte inicial del conducto hepático común. Luego tiene un segmento que se encuentra dentro del aumento menor, que se encuentra en el borde libre del aumento menor, sería el segmento intraomental, formado por la parte inferior del conducto hepático común y la parte superior del conducto biliar común o conducto colédoco. Luego tenemos un segmento que está detrás del duodeno, retroduodeno, y también está por detrás del páncreas, retroduodeno pancreático, y en la parte inferior, este conducto este segmento retroduodeno pancreático se dirige hacia adelante en el espesor de la pared del páncreas. Y luego tenemos este último segmento, que es el segmento intraparieto duodenal, que es lo que está en el espesor de la pared del duodeno, donde podemos encontrar la ampolla de Vater, que no siempre es constante, en ocasiones directamente el conducto desemboca en la segunda porción del duodeno junto con el conducto pancreático principal. Ahí tenemos una imagen
del colédoco y de la vesícula biliar. Aquí notamos pues que el colédoco está aumentado de calibre y nos está mostrando aquí la colédocolitiasis. Antes de ver la irrigación, pues vamos a ver cuáles son. En esta parte inicial, que es el segmento portal o intrailial, pues vemos que la vía biliar se encuentra entremezclada con las ramas terminales de las arterias hepáticas, generalmente por delante de la gran vena porta. Entonces vemos que el conducto hepático derecho generalmente está por delante de la vena porta derecha y el conducto hepático izquierdo está por delante y a veces un poco más delante incluso de las arterias en este segmento. Entonces, este es el primer segmento que hemos denominado intraportal o intrailial. Inmediatamente por debajo hemos mencionado este otro segmento que es el segmento omental, perdón, este que está en amarillo, el segmento omental que se encuentra en el borde libre del omento menor, junto con el conducto cístico, junto con la arteria hepática, junto con la vena porta, se encuentra este segmento intraomental o intraepiploico. Ya es, como habíamos mencionado, la mitad superior del conducto colédoco y la parte terminal del conducto hepático común. La vena porta, como se ve aquí, está formando el plano posterior de este pedículo hepático, ¿sí? Y pues el conducto hepático común desciende generalmente por el lado derecho de la cara anterior de la vena porta. La arteria hepática es una relación a la izquierda de esta vía biliar que estamos describiendo. Y como vemos aquí, la arteria cística generalmente nace de la rama derecha de la vena porta. El otro segmento, pues como hemos mencionado, es el segmento retroduodeno pancreático. Como su nombre lo indica, ¿no? Está por detrás del duodeno y del páncreas, de la primera porción del duodeno. Y pues el conducto biliar común o conducto colédoco es el que está a este nivel. Entonces, cuando va descendiendo, se va acercando a la pared para convertirse en el último segmento, que es el segmento intraparieto duodenal. Y estamos viendo entonces todas esos segmentos. Y ya habíamos mencionado aquí en una ecografía la dilatación de la vía biliar y a propósito de la irrigación comienza pues en esta arteria que está en la cara anterior de la aorta, que es el trípode de Haller o tronco celíaco con su arteria gástrica izquierda, su arteria esplénica y su arteria hepática común, que se divide en gastroduodenal, que desciende, y su arteria hepática propia. De la arteria hepática propia está originándose esta rama colateral importante, que es la arteria gástrica derecha. También de la hepática propia se está originando esta pequeña rama que va a la cara superior del duodeno, que es la arteria supraduodenal. Y luego ya estamos viendo sus ramas de división terminales, la pancreático duodenal postero superior y las ramas terminales, la gastroepiploica y la pancreático duodenal antero superior. Pues vean ustedes cómo de esta arteria pancreático-duodenal están partiendo algunas ramas para el conducto biliar común o colédoco, y que llegan hasta el conducto hepático común. Esta es la arteria hepática propia con sus ramas derecha e izquierda, y vean ustedes cómo de la rama derecha está partiendo la arteria cística. Esto es muy importante, puesto que si se trata de una cirugía tan de rutina como es la colecistectomía, lo primero que tenemos que hacer es siempre identificar la arteria cística antes de proceder a la colecistectomía. Aprovechamos en esta imagen para ver cómo el peritoneo está pasando a manera de un puente por la cara inferior de la vesícula biliar y la está aplicando
a su fosa, a la fosa cística, como un medio de fijación y sujeción. Y es tanto que cuando se realiza la colecistectomía, pues se abre el peritoneo para facilitar la salida de la vesícula biliar. Pues es clásico describir el triángulo de la arteria cística, ¿no? No es el triángulo de Calot, porque Calot describió este otro triángulo anatómico entre la arteria cística, el conducto hepático común y el conducto cístico. Luego, pues se ha ampliado este triángulo hasta el hilo hepático. El triángulo de la vía biliar está formado por el conducto hepático común, por el conducto cístico y el hilio del hígado, y justo en ese triángulo es donde se localiza generalmente a la arteria cística, que está acompañada de un ganglio linfático, el ganglio centinela, que cuando se trata de procesos patológicos de la vesícula biliar generalmente está infartado, dificultándonos en ocasiones la inmediata localización de la arteria cística. Pues ha sido descrita por muchos autores la variabilidad que presenta la arteria cística y que debemos tenerla en cuenta. Vean en el caso B cómo la arteria cística está saliendo directamente de la arteria hepática propia luego de haber dado la gástrica derecha y está pasando por detrás del conducto biliar común. En la figura C, el origen es el mismo, pero el paso es por delante del conducto biliar común. En el caso E, está originándose también del conducto o de la arteria hepática propia, pero a un nivel alto, y está cruzando la bifurcación, o mejor dicho, la unión prácticamente entre el conducto hepático común y el conducto cístico para dirigirse a la vesícula biliar. También puede proceder de la arteria hepática izquierda. Lo normal es de la derecha, pero puede proceder de la izquierda y cruzar a diferentes niveles de acuerdo a donde se origine la vía biliar. También puede proceder de la gástrica derecha, como se está viendo aquí, y tener otras ramas que provienen de la arteria hepática derecha. Y en este caso estamos viendo cómo la arteria cística prácticamente se está originando del tronco celíaco. Y en este caso se está originando de la arteria hepática, se está originando, la arteria hepática del lado derecho se está originando de la mesentérica superior. Pues a medida que hemos ido avanzando, los casos más raros son B, más raro es el C, más raro es el D y mucho más raro el caso H. Debemos tener en cuenta, si es que vamos a dedicarnos a la cirugía, esta variabilidad, puesto que la lesión vascular va a producir hemorragia. Otro triángulo importante que se describe es el triángulo entre la vena porta y el colédoco, el triángulo interportocoledociano, donde nosotros podemos localizar a la arteria gástrica derecha y a la arteria gastroduodenal. En la mucosa del duodeno hemos descrito ya la carúncula mayor y la carúncula menor. A nivel de la carúncula mayor, pues está desembocando el conducto biliar común o colédoco junto con el conducto pancreático principal. En esta imagen estamos viendo cómo a nivel de la ampolla de Vater o ampolla coledociana se encuentra la capa muscular lisa engrosada formando un esfínter, el esfínter de Oddi, que además está envolviendo al conducto pancreático principal. Este esfínter de Oddi es relajado por influjos hormonales que se producen por la secreción de hormona colecistoquinética. La hormona colecistoquinética hace que se contraiga la vesícula biliar y las vías biliares y hace que se relaje este esfínter de Oddi para que la bilis pueda pasar libremente al duodeno, ¿no? Entonces aquí estamos viendo la segunda porción del duodeno. No nos olvidemos que cuando hacemos endoscopía a partir de la boca estamos yendo de arriba abajo, estamos yendo en este caso de arriba abajo. Esta es la cara externa del duodeno, esta es la cara interna y aquí estamos viendo con mucha claridad la papila duodenal mayor. No se ve siempre así. Y pues la desembocadura del conducto cístico
en la vía biliar principal. Puede tener también variaciones, ¿no? Aquí tenemos un conducto cístico muy alargado y por lo tanto su desembocadura será más abajo. Al contrario, aquí tenemos un conducto cístico muy corto, y muy adherente, ¿sí? Y este otro es más o menos normal, ¿sí? Pero su desembocadura es alta. Aquí prácticamente no hay conducto cístico, directamente está uniéndose al conducto biliar común. Y en esta imagen estamos viendo cómo el conducto cístico va a desembocar al lado izquierdo de la vía biliar, ¿sí? Y cruzando por delante. Puede ocasionarse lo mismo, como en este caso, cruzando por detrás y yendo también a eh, el lado izquierdo del conducto biliar común. Ahí vemos que hay en ocasiones conductos hepáticos aberrantes, como este, miren. Ahí están el derecho y el izquierdo y hay un hito más. Ahí están el derecho y el izquierdo y hay un hito que está yendo a desembocar al conducto cístico. Aquí hay el derecho, el izquierdo y otro accesorio que pasa por detrás del cístico y llega hasta el conducto biliar común o colédoco. En esta imagen nos está mostrando cómo están prácticamente arrancando este tejido aerolar denso que une la vesícula biliar al lecho cístico, lo mismo que las venas porta accesorias y las vías biliares accesorias. Y ahí tenemos el corte de la vesícula, o mejor dicho, del peritoneo, que está sujetando a la vesícula en su fosa. Y aquí estamos viendo dos conductos aberrantes, uno a la derecha y otro a la izquierda, que están desembocando a diferentes niveles de la vía biliar. Pues en esta imagen precisamente aprovechamos para mencionar la presencia de estas venas císticas y de algunos conductos porta aberrantes que también son así muy pequeños que desembocan directamente en la vesícula biliar. La vesícula biliar normal, pues tendría que tener unos colores muy lozanos, pero la vesícula biliar inflamada ya pues presenta engrosamiento de sus paredes. Es muy importante tener en cuenta el engrosamiento de las paredes, puesto que el ecografista nos reportará también el grosor de la pared como un signo importante de inflamación. Ahora, el esfínter puede contracturarse por irritación o por la presencia de un cálculo. Vean ustedes un cálculo enclavado en la ampolla. Este cálculo posiblemente podría ser un caso para resolver por vía endoscópica. Aquí vemos, pero otros casos más terribles. Aquí tenemos un caso de cálculo enclavado en colédoco o en conducto biliar común. Y aquí vemos un cálculo enclavado en bacinete vesicular que no está permitiendo la salida de bilis. Lo propio a nivel del colédoco no está impidiendo, no está permitiendo el paso de bilis, ¿sí? Y en este otro caso, pues la colecistitis se ha hecho tan crónica que ha ido lesionando incluso la mucosa de la vesícula biliar. Y vean ustedes, esta es una imagen posoperatoria donde está mostrando la infinidad de cálculos que han extirpado junto con la vesícula. Ahí nos está mostrando la ecografía, una vesícula con 1 milímetro de espesor de la pared y ahí vemos un pólipo posiblemente dentro de la vesícula. Aquí vemos una vesícula aumentada de tamaño que está a punto de explotar y producir peritonitis. Y ahí tenemos precisamente una vesícula con las mismas características, muy edematizada, muy agrandada. Y en esta imagen, pues vamos a ver y discernir que la cirugía laparoscópica tiene su propia anatomía, en la cual estamos viendo al aumento menor, este aumento menor en cerca de su borde libre, donde debería estar más o menos cruzando en ese sentido la arteria hepática y dividiéndose en su rama derecha y su rama izquierda. ¿Sí? Ahí estamos viendo el conducto biliar común que está cruzando también por este borde libre. Entonces, hay que tomar en cuenta que no se va a ver como en la disección del anfiteatro una vez que estemos haciendo una cirugía laparoscópica. Y aquí nos está mostrando cómo con el endoscopio podemos canalizar el conducto colédoco en su desembocadura y pues encontrar algún cálculo y retirarlo por vía endoscópica.
Aquí lo propio, la vía endoscópica es la que nos puede también ayudar a inyectar el contraste para que salga así el árbol bronquial. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el árbol biliar, árbol bronquial, dije, no, árbol biliar. Aquí tenemos una dilatación del árbol biliar y miren esa imagen en punta de lápiz, ¿no? Y ahí tenemos, miren, con una radiografía simple, se ha llegado a captar la presencia de cálculos, ya, porque son numerosos. Pues ahí está el procedimiento de introducir un endoscopio hasta el duodeno, luego canalizar a nivel de la papila duodenal y realizar diferentes clases de tareas, como por ejemplo permeabilizar la vía biliar. Y pues el dolor de la vesícula biliar se refiere generalmente al hombro derecho. Por el cruce de las fibras dorsales se refleja en el hombro. Cuando hay una obstrucción de la vía biliar, los pigmentos biliares se acumulan dentro del organismo y puede el paciente presentar este color amarillo en las escleróticas y en la piel, miren, y eso se denomina ictericia. La ictericia entonces es sinónimo de un mal funcionamiento hepático. Cuando la ictericia es con dolor, pues debemos estar pensando y estar seguros de que se trata de una colecistitis aguda. Pero si es sin dolor, generalmente es patognomónico de cáncer. Ahora vamos a ver un video en el cual se está realizando cirugía de vesícula biliar, una colecistectomía laparoscópica. Pues bien, a nivel del ombligo, con una pinza con dos puntas, se realiza una incisión en la parte superior del ombligo porque vamos a operar en la región supraumbilical. La pinza Babcock entonces está jalando el ombligo. Luego se coloca una aguja gruesa y haciendo el signo de la presión negativa se introduce, puesto que sabemos que a nivel peritoneal la presión es negativa, entonces a medida que ingresa la aguja, pues el líquido se aspirará. Una vez que hemos hecho esa punción con la aguja por medio de un tubo, pues introducimos CO2 dentro de la cavidad abdominal para que se separen los tejidos, insuflamos la cavidad y una vez que hemos insuflado ya los intestinos compactados hacia atrás, podemos hacer la punción con el trocar de 10 milímetros y a través de este introducir la cámara y hacer una primera exploración donde estamos viendo los intestinos de aspecto normal. Ahí está el hígado, ahí está el hígado, este es el ligamento falciforme, este es el ligamento redondo. Entonces están buscando ya un segundo puerto que va a salir más o menos a este nivel, ¿ya? Y cuando se introduce hacia el lado izquierdo, pues se perfora también el ligamento falciforme o se lo repliega hacia arriba. Sin embargo, en este caso, están haciendo que el trocar esté a este lado, al lado derecho del ligamento falciforme. Y ahí estamos viendo ya a la vesícula biliar. La estamos viendo aquí a la vesícula biliar. Luego van a ser seguramente un tercer puerto por el cual se introducirán algunos otros elementos para la cirugía. Ahí está precisamente. Esta es la punta que va a llegar aquí. Miren qué peligroso está que esa punta llegue a la aorta o a estos otros órganos, pero ahí está la punta ya introducida y por ahí se instalará un puerto de pequeño calibre, de medio centímetro de calibre, ¿no? El donde está la cámara tiene 1 centímetro de calibre y a partir de ahí ya se van a introducir el material quirúrgico. Entonces, vean ustedes cómo con pinzas están tomando el fondo de la vesícula y vemos ahí una adherencia. Vemos una adherencia, no, no era una adherencia, simplemente que habían tomado también el epíplamo mayor. Ahí está buscando el cuello, está buscando el ilio, ¿ya? Y una vez que ya ha localizado el ilio, pues se debe tratar de localizar la arteria cística. Y eso es lo que va a hacer precisamente ahora con seguridad con un gancho, ¿no? Entonces ahí está el hook o gancho, ahí está esa pinza doblada
esa pinza flexionada, donde con medio del electrobisturí se encuentra separando el peritoneo que forma el borde libre del epiplón menor. Ahí disecando, se encuentra disecando el pedículo hepático. ¿Qué está buscando? Lo primero que está buscando, pues, es la arteria cística. Y la arteria cística, pues, la está tratando de ubicar en el triángulo de la vía biliar, la está tratando de ubicar en su salida de la arteria hepática derecha. Ahí ha abierto un ojal en el peritoneo y con el electrobisturí, con el electrocoagulador, está separando, funcionando el electrocoagulador para evitar hemorragias que pueden ser perjudiciales, ¿no? Pese a que es un vasito tan pequeño, esa hemorragia puede ocasionar incluso el shock. Pues vean ustedes cómo va disecando todavía, sigue buscando, ha encontrado ya el cístico y va a encontrar ahora la arteria cística. ¿Cómo podemos localizar la arteria cística? Pues en el vivo, pues por el latido. El latido de la arteria cística nos dirá, aquí estoy yo soy la arteria cística, nos dirá. Y está haciendo eso precisamente, está separando la vía biliar y enseguida separará la arteria. Una vez que ha hecho la separación de la vía biliar y la arteria, ahí está la arteria, le está colocando un clip. Debe colocarse dos clips de manera ideal, uno que va a salir junto con la vesícula y otro que se va a quedar. Generalmente al lado que se va a quedar se puede reforzar con otro clip, puesto que la presión arterial puede zafar uno de los clips y es mejor entonces tener dos clips que uno solo. Y ahí estamos viendo ya ligada la arteria. Y ahí está con el otro clip para colocarlo proximal a la vesícula, pues después de hacer el corte aquí, estas se quedarán en el hilio hepático y el resto saldrá. Ahí está precisamente disecando nuevamente. Ahí está la disección. Se introduce una pinza, se separa el conducto cístico y luego se liga también el conducto cístico ya con grampas. Se colocan las grapas al conducto cístico con mucho cuidado, evitando siempre la vía biliar principal, puesto que la lesión de la vía biliar principal es de muy penosa resolución. Ya está. Y ahora está seccionando el conducto cístico. Antes se ha seccionado la arteria, ahora el conducto cístico y ya está la colecistectomía hecha. Con el coagulador va cortando y al haber encontrado hemorragia, pues coloca otra grapa y empieza a disecar la vesícula biliar con el electrobisturí. Este es el hook, miren, el gancho. ¿Qué está haciendo? Está quemando pues el peritoneo que está sujetando a la vesícula biliar y lo está retirando del lecho vesicular. Ahí estamos viendo el lecho de la vesícula biliar. Ahí estamos viendo ese plano de clivaje entre la cara inferior de la vesícula biliar y la fosa cística. Vean que es dificultosa la manipulación dentro de la cavidad peritoneal, puesto que el instrumental es muy pequeño, ¿no? Es adecuado, pero es un instrumental muy pequeño, no es como el que se maneja en una vesícula abierta, que pues podemos pedir pinzas aún más grandes. En este caso, el equipo es estándar y es muy pequeño como para tener grandes superficies afectadas, amarradas, agarradas. Y vean cómo ya ha sacado prácticamente del lecho, ha separado ese tejido celular denso que une la vesícula biliar a la fosa cística, las venas portas accesorias, los conductos hepáticos accesorios también han sido seccionados y coagulados y estamos en el último paso que es retirar la vejiga urinaria o la vesícula biliar, perdón, gallbladder, estoy pensando en el bladder, la vesícula biliar y ahí está precisamente el último puntito de coagulación que tiene y
como tiene dificultad, prefiere utilizar la tijera, en este caso, el cirujano. Entonces, con esa tijera se hace la sección del conducto cístico y ahí tenemos la vesícula biliar fuera ya de su lugar, colecistectomía realizada y pues se lleva hacia el puerto del ombligo, que es el puerto de 10 milímetros de calibre, de 1 centímetro de calibre, y a partir de ese puerto se retira la vesícula y pues hemos terminado la colecistectomía laparoscópica. En esta imagen estamos viendo pues una proyección de realidad virtual en la cual también podemos apoyarnos para el aprendizaje no solamente de la vía biliar, sino cualquier segmento del tubo digestivo. Muchísimas gracias por su atención.